Buenas tardes, en esta oportunidad les presentaremos el análisis crítico del artículo Predictores de muerte prematura en pacientes diagnosticados con cáncer de colon, un estudio retrospectivo de casos y controles en Reino Unido. Esta presentación está a cargo de María Alejandra Mendoza y Laura Montilla. La agenda de la presentación se dividirá en tres: las generalidades del artículo, después de esto hablaremos del desarrollo del artículo y por último el análisis crítico. Listo, entonces en cuanto a generalidades, vamos a comenzar hablando por los autores. Los autores de este estudio son Conan Donnelly, Nigel Hart y Alan McCrory, pero el autor principal de este es Donnelly. En cuanto a Conan, tuvo un índice H de 11 y se encuentra trabajando en el Departamento de Inteligencia e Investigación de Cáncer en Irlanda. Nigel tuvo un índice H de 8 y por último Alan tuvo un índice H de 1. Estos últimos se encuentran trabajando en la Universidad de Queens, pero en departamentos diferentes. El artículo se publicó en la revista BMJ. Esta revista es de acceso abierto e incluye temas de investigación en medicina clínica, salud pública y epidemiología. Fue lanzada al público en el año 2011 y es importante mencionar que su factor de impacto es de 2.496. En cuanto al objetivo general del estudio, se busca identificar factores de riesgo asociados con la muerte dentro de los 3 meses siguientes al diagnóstico de pacientes con cáncer de colon entre los años 2005 y 2010 en Reino Unido. Listo, en cuanto a la significancia de este artículo, es importante debido a que no se ha investigado la relación entre factores de riesgo y la supervivencia en los primeros meses después del diagnóstico de cáncer de colon. Ahora vamos a hablar del desarrollo del artículo y comenzaremos por la metodología. En cuanto a la metodología de este, debemos mencionar que es un estudio observacional analítico de casos y control retrospectivo con emparejamiento individual. Los casos eran pacientes con supervivencia menor a 3 meses, luego el diagnóstico, y los controles eran pacientes con supervivencia mayor a 6 meses y menor a 3 años, luego el diagnóstico. Con esto se hizo un emparejamiento individual en el cual los controles se emparejaban con los casos según la edad, sexo y año de diagnóstico. Se tomaron pacientes del norte de Irlanda con diagnóstico de cáncer de colon con supervivencia menor a 3 meses, mayor a 6 meses y menor a 3 años. Con respecto a los criterios de exclusión, se excluyeron pacientes con diagnóstico incidental de cáncer de colon con certificado de función y pacientes con recurrencia de este tipo de cáncer. Listo, ahora vamos a hablar de los resultados que los dividimos en estudio univariado y multivariado. Entonces, para el estudio univariado tenemos la tabla 1. La tabla 1 en este se puede observar las características demográficas de los pacientes, de las cuales es importante resaltar el estado civil y el quintil de privación. El estado civil fue la única variable significativa y de esta se puede decir que las personas que no están casadas o viven con alguien son las que tienen más chance de tener muerte temprana. Y en cuanto al quintil de privación, este es importante ya que en el artículo mencionan que las personas más desfavorecidas eran las que tenían más chance de tener una muerte temprana, pero estos resultados no fueron estadísticamente significativos ya que el valor nulo se encuentra en el intervalo de confianza. En cuanto a la tabla 2, muestra la relación que hay entre el bajo peso, la obesidad y la demencia con tener una muerte temprana. Como resultado de las variables estadísticamente significativas, bajo peso y demencia, se puede decir que el tener bajo peso está asociado fuertemente a tener una muerte prematura en comparación a un IMC normal o cero obeso. Eso se afirma con base en el ORD que indica que los pacientes con un IMC menor a 18.5 tienen 3.4 veces más chance de tener una muerte temprana. Con respecto a la demencia, el estudio arroja una asociación positiva con 1.85 veces más chance de una muerte temprana para las personas con ese trastorno psiquiátrico al tener cáncer de colon. En la tabla 3 se presentan patologías psiquiátricas como variables. En esta resulta importante decir que la categoría de otros trastornos tiene una asociación positiva con respecto a la muerte prematura, pues su OR muestra 3.5 veces más chance de morir en un tiempo menor a 3 meses por cáncer de colon. La tabla 4 muestra las características de la enfermedad. De esta se puede decir que las personas que no tienen antecedentes de cáncer de intestino tienen 0.52 veces más de chance de tener una muerte prematura, pero aún así no se tiene la información suficiente para considerar este antecedente como un factor protector. Por otro lado, se puede observar que hay una relación positiva entre la metástasis y la muerte temprana. Listo, ahora vamos a hablar del estudio multivariado, que es la tabla 5. Dentro del estudio multivariado se estratificó por sexo y por edad. El componente edad no resultó tener diferencias significativas en los factores asociados a muerte temprana. Sin embargo, se presentan 3 variables importantes en esta tabla: los quintiles de desfavorecimiento, bajo peso y el estadio de Duke. Para los quintiles en relación con el sexo se establece que vivir en un mayor grado de desfavorecimiento y ser mujer se asocia a una muerte en un tiempo menor a 3 meses. Para el bajo peso se establece que tener un IMC menor a 18.5 y ser mujer se asocia a la muerte en menos de 3 meses post-diagnóstico. Y por último, para el estadio de Duke se dice que ser mujer independientemente del estadio es un factor asociado posiblemente a la muerte prematura, al igual que tener una histología inespecífica y estar en el estadio D. A grandes rasgos se puede decir que el ser mujer representa un factor asociado a la muerte prematura dado el estado multivariable. Los hallazgos del artículo se resumen en que las características comunes para una muerte temprana son estar en aislamiento social, tener datos desconocidos de los pacientes, como el no saber su estado civil, padecer enfermedades psiquiátricas, ser soltero y estar expuesto a estrés crónico. Por otro lado, los factores mediadores como el alto consumo de tabaco y la poca adherencia al tratamiento tenían un estado funcional más bajo por su rápido deterioro. En cuanto a los factores a resaltar, el estudio investigó varios factores que pueden estar asociados con la muerte temprana. Permite ajustar una serie de factores de confusión como la comorbilidad, el tabaquismo y el alcoholismo. También es importante resaltar que el diseño del estudio proporciona una metodología eficiente de recopilación de datos y adecuado emparejamiento. Finalmente, en el estudio se identificaron discriminatorias entre casos y controles, lo cual hace pensar que los pacientes que mueren en los primeros meses postdiagnósticos son una cohorte que requiere atención.
Listo. En cuanto a las limitaciones, los datos obtenidos para el estudio son anteriores a la introducción del Programa Nacional de Cáncer de Intestino en esta región, lo cual podría afectar la aplicación de los resultados. Por otro lado, la supervivencia de los controles está restringida a menos de 3 años y similar a la de los casos con una brecha de al menos 3 meses. La cantidad de información desconocida de los pacientes no representa un problema, sino que se asocia a una muerte temprana. Y por último, no se pudo investigar la asociación entre edad, sexo y año de diagnóstico con otras características de diagnóstico. En cuanto a las conclusiones, es importante resaltar que se identificaron grupos que requieren atención especial en cuanto a esta enfermedad, los cuales son personas solteras, que vivan solas, mayores de 78, que vivan en zonas rurales y que vivan en residencias de adultos mayores o que tengan cuidados de enfermería. Por lo tanto, es necesario realizar más estudios enfocados en estas poblaciones para proponer nuevas estrategias que mejoren su probabilidad de supervivencia. Adicionalmente, también se sugiere hacer más estudios enfocados en la información faltante para saber realmente su influencia en esta enfermedad y más estudios, pero con un rango de tiempo más largo y amplio. La validez interna del estudio establece a través de herramientas que disminuyen las fuentes de error como criterios de exclusión e inclusión, uso de notas de atención primaria y por último el método de emparejamiento individual de los casos y controles. En cuanto a la validez externa, para esta se usaron herramientas que garantizan la extrapolación de estudios, como el principio de Artus, la selección aleatoria con la creación de prevalencia de sexo, dado que en este estudio hubo más hombres que mujeres, lo que podría representar un conflicto al extrapolar la investigación en otro contexto. Listo, en cuanto a los criterios de Bradford Hill, el primero fue la consistencia. Entonces, este criterio se cumple ya que en otros estudios realizados obtuvieron resultados similares. El segundo fue la fuerza de asociación. En el estudio se aplica ya que este criterio se evalúa por medio de odds ratio y evalúa la relación entre un factor de riesgo y un efecto. El tercero fue la coherencia, que en este caso los resultados del estudio no contradicen la historia biológica de la enfermedad ni lo que se ha dicho de esta. En cuanto a los sesgos, pues podemos encontrar un sesgo de selección porque se hizo uso de datos preexistentes para recolectar la información y adicionalmente esta información que se tomó como tal de la INSR está hecha, por así decirlo, a partir de historias clínicas realizadas por distintos médicos. Por otro lado, también podemos encontrar un sesgo de recuerdo. Se puede dar por el tipo de estudios retrospectivos, ya que los pacientes pueden no recordar diferentes características de la enfermedad y variables del estudio. Al momento de evaluar la tabla de características demográficas es importante tener en cuenta la falta de datos acerca del alojamiento y el estado sentimental de algunos pacientes. Estos pueden hacer que varíen los resultados o que se alteren en parte los efectos asociados a los factores de riesgo. En segundo lugar, el hecho de que la supervivencia de los controles sea menor a 3 años juega con parte de la brecha que quería llenar el estudio. Al momento de diseñar el estudio, los casos si bien cumplen con el objetivo propuesto, los controles a nuestro parecer no hacen una comparación justa, a no alcanzar una supervivencia mínima de 5 años posterior al diagnóstico. Gracias. Gracias.